Trin. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Vamos a retomar en Historias Patrias Contadas y Cantadas la temática de los caudillos, que fueron las figuras predominantes en lo que es actualmente nuestro país, pero este género se dio también en los diversos países en nacimiento, en proceso de formación a lo largo y a lo ancho de todo el continente americano. Pero con particular crudeza se vivió en el territorio que estuviera geopolíticamente marcado por el estuario del Plata, por el río de la Plata y sus afluentes, hasta las estribaciones de la cordillera de los Andes, con directa e inmediata relación inclusive con la parte occidental de la cordillera de los Andes, con Chile, y con la enorme llanura que se dibuja más allá del gran estuario, al este del río de la Plata, la banda oriental del Uruguay, al este del río Uruguay, al este del río Paraná y al oeste del mismo en el actual Paraguay. La figura de los caudillos, que se designa con tal denominación, reitero, a los líderes que llevaban adelante la guerra defendiendo sus respectivas autonomías de sus localismos provinciales contra el agobiante centralismo porteño. Habíamos hablado de las diversas revoluciones que levantó la provincia de Corrientes contra el poder hegemónico de Buenos Aires. Y hay una particularidad que engrandece a los correntinos ante la historia argentina. No solamente el hecho de haber levantado 5 ejércitos libertadores contra don Juan Manuel de Rosas y sus esbirros, sino también porque fue una provincia que no tuvo caudillos en esta época denominada de la anarquía o de la formación de las autonomías provinciales, que va aproximadamente desde el año 1814 hasta el año 1880. Fíjense ustedes, la provincia de Corrientes, 5 ejércitos libertadores y sin caudillos. Sus gobernadores civiles, con rango militar por la participación, sí, en las peleas y por la necesidad de otorgarles este rango, Pedro Ferré, Atienza, Verón de Astrada, no han sido militares y no han sido caudillos en el concepto que caracterizó sí a los otros quienes vamos a delinear en esta charla. Si tenemos que tomar un punto de partida arbitrariamente, porque es indudable que estas cuestiones sociales no tienen una fecha precisa en la formación de sus caracteres, pero tomamos el año 1814, cuando se inicia la pelea entre Buenos Aires, su poder central, contra la figura de José Gervasio de Artigas, el primer caudillo con tales características que dio el Río de la Plata. Posteriormente tenemos la figura de don Pancho Ramírez, legendario gobernador de la provincia de Entre Ríos y creador de la República del Entre Ríos, que, entre otros territorios,
tomaba el de la actual provincia de Corrientes. Pero tenemos a don Estanislao López en la provincia de Santa Fe, un taimado guerrero de la independencia, político, audaz, hijo ilegítimo y con una suspicacia y una argucia tal, llegó a defender la autonomía de su provincia, la provincia de Santa Fe, actual provincia de Santa Fe, de las aguerridas garras de Buenos Aires. Santa Fe era el paso obligado entre la aduana de Buenos Aires y la aduana de Asunción. Era el paso obligado de los buques mercantes, de la mercadería que iba tanto a carreta como sobre jangadas o barcos por el río Paraná, y entonces era la puerta que había que mantener abierta. Por ende, Buenos Aires permanentemente hostigó, atacó, ocupó y de derecho, hasta bien entrada la independencia, Santa Fe fue una intendencia, subintendencia de la provincia de Buenos Aires. Hasta que con la garra y la tenacidad de don Estanislao López pudo lograr su autonomía, luchando algunas veces contra Buenos Aires, otras veces contra Artigas, a quien nombró protector de parte de sus pueblos libres entre 1815 y 1820. Tenemos la figura, pero absolutamente llamativa, y realmente da gusto leer sobre estos personajes, de Felipe Ibarra. Felipe Ibarra, que gobernó la provincia de Santiago del Estero. Él había sido guerrero de la independencia, se había formado con San Martín durante 3 décadas, sin haber dejado más que una escuela y dejando tras de sí la triste secuela del 99,7% de analfabetismo en la provincia de Santiago del Estero. Sin embargo, logró que la ciudad más vieja de nuestro territorio fuera respetada y no fuera asolada, desolada por las guerras de la anarquía como lo fueron las otras provincias. Logró poner un freno al poder central, aún aliándose de don Juan Manuel de Rosas. Hay muchas historias escritas y mucha leyenda negra acerca de los caudillos, pero quiero compartir con ustedes unos párrafos que dejara Vicente Fidel López acerca de la figura de don Felipe Ibarra. Fíjense ustedes qué caracterización hace del gobernador de Santiago del Estero allá por los años 1840. Dice que era pesado y obeso como un cerdo, se pasaba la vida en calzoncillos, bebiendo chicha, bostezando y roncando, la lengua asomando por su boca entreabierta, la figura más repugnante, en fin, que pudiera concebirse, con una paralización completa de los móviles morales. Fue cierto, es difícil admitirlo porque realmente la historia la escriben los que ganan. Lo cierto es que Felipe Ibarra se casa con Ventura Saravia, hija del gobernador de Salta, quien vino llorando todo el camino, fue un matrimonio por conveniencia, y llegada a Santiago del Estero, esta señorita pasó la noche de luna de miel y al día siguiente tomó nuevamente la volanta oficial y volvió a Salta, no se sabe por qué. Pero en los anales quedó como la esposa oficial de Felipe Ibarra, y cuando él, ya enfermo, decrépito y atacado por la gota, la hidropesía, ella vuelve y cuida de sus últimos años. Figura emblemática, los revisionistas posteriormente hacen otra lectura de la suerte, la caracterización y el paso de los caudillos por la historia argentina del siglo XIX. Figura atípica o típica del caudillismo, si las hubo en nuestro país, fue el fraile Aldao.
Fraile Aldao. Fíjense ustedes, fraile y caudillo. Fue designado capellán del Ejército de los Andes por José Francisco de San Martín. Pertenecía a la orden de los dominicos, había hecho los votos de pobreza, obediencia y castidad, y en tal carácter cruzó con el Ejército de los Andes en la columna al mando del general Las Heras, la cordillera de los Andes. Pero ya pasando la cordillera, en el primer encuentro que tuvieron los patriotas con los realistas, solicitó permiso el fraile y se le concedió la autorización para colocarse la casaca que le solicitó a su hermano encima del hábito de fraile. En tal carácter peleó y se destacó, participó de las batallas de Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú, que finalmente diera la independencia o garantizara la independencia de Chile. Y siguió con el general San Martín, que dicen desconfiaba de él por este carácter religioso. Lo acompañó y peleó en Perú. Estuvo al mando del general Arenales en la guerra de guerrillas en los alrededores de Lima, en ese asedio que hizo San Martín para tomar finalmente la ciudad de los virreyes. Cuentan que se llenó de plata en base al juego y volvió a su Mendoza natal. En su Mendoza natal tuvo la dicha de vivir con 3 mujeres a la vez, una que trajo de Lima, llamada por Mendoza la limeña, otra de La Rioja y otra de Mendoza. Con las 3 cohabitaba en un fuerte del sur de Mendoza, donde fue designado comandante de campaña. Posteriormente se hace elegir gobernador de la provincia de Mendoza y en tal carácter vivió hasta su muerte, que fue precedida por un feroz tumor en la cabeza que le fuera operado y cuidado en sus últimos días por el médico personal de Rosas, porque nuestro fraile Aldao se unió al federalismo, levantó la guerra de federación o muerte y colaboró con Rosas en el mantenimiento de su sistema. Y fíjense ustedes qué curiosidad. Dictó un decreto por el cual declaró locos a los unitarios. Por ende, hizo reserva de que el gobierno provincial dispusiera de una casa donde fueran encerrados los que fueran considerados y tratados como unitarios porque habían perdido el uso de sus facultades mentales. El fraile Aldao tuvo 12 hijos a los cuales reconoció absolutamente a todos y vivió en una suerte de ambivalencia entre su espíritu religioso imbuido de la fuerte doctrina y de la disciplina monástica que lo acompañó hasta sus últimos días. Finalmente logró que los frailes dominicos, la orden a la cual pertenecía, lo acompañaran en el momento de su defunción. Una de las tragicomedias más grandilocuentes, si podrían llamarse así, de la guerra de la anarquía, sucedió cuando el fraile Aldao es preso por las tropas de José María Paz en Córdoba y diariamente por su sanguinaria manera de ser y por la matanza permanente que había hecho de prisioneros y de unitarios en Mendoza, fue sacado de la cárcel con la orden supuesta de que llegó la hora de su fusilamiento. Narran que el fraile salió con la hostia consagrada en las manos, engrillado, y por ende pidió el perdón y la absolución porque nadie podía hollar ni fusilar el cuerpo de Cristo. Lo cierto es que logró el perdón, se lo llevó hasta Bolivia, de allí volvió y nuevamente comenzó con sus tropelías y, reitero, olvidado por la historia, fue sin embargo uno de los gobernadores de Mendoza que más tiempo se mantuvo en el poder. Una de las
uno de los actos magnánimos que tuvo don Fraile Aldao fue indultar a Tomás Godoy Cruz, aquel célebre diputado por Mendoza al Congreso de Tucumán, amigo directo y secretario de San Martín, también posterior gobernador de Mendoza, quien estaba exiliado en Chile. Tomás Godoy Cruz vuelve, traspone la cordillera y es uno de los preindustriales más notables que tuvo el país. Fue quien introdujo la siembra del gusano de seda y de la morera, que es el alimento adecuado para este animalito tan industrioso. El fraile Aldao. En poema conjetural, don Jorge Luis Borges habla del momento trágico en el cual las tropas del fraile Aldao traspasan a lanzazos por la espalda al presidente del Congreso de Tucumán, don Francisco Narciso de la Prida. Y habla Jorge Luis Borges del destino sudamericano. Pero tenemos otra figura no menos fuerte, patética, conmovedora, que actuara en la denominada época de la anarquía. Vicente Peñalosa, alias el Chacho, riojano, había peleado a las órdenes de Facundo Quiroga, el tigre de los llanos y caudillo de La Rioja. Fíjense ustedes que Facundo Quiroga fue por muy poco tiempo gobernador de la provincia de La Rioja y posteriormente sí ocupó en carácter de líder o caudillo realmente el poder real en la provincia de La Rioja y en todas las estribaciones de los Andes hasta el centro de la República. Pero el Chacho Vicente Peñalosa, posteriormente, tras la muerte de Quiroga, pelea contra Rosas. Traspone la cordillera cuando pierde sendas batallas, vuelve nuevamente, levanta sus montoneras del montón de gauchos con lanzas y logra una reputación muy acentuada en La Rioja, en los llanos de La Rioja, Catamarca, Córdoba, Mendoza, San Luis, Salta, Tucumán. También se opone don Vicente Peñalosa a la guerra de la Triple Alianza. Fíjense ustedes qué llamativo. La guerra de la Triple Alianza es desarrollada por tres países, Argentina, Uruguay y Brasil, contra el Paraguay. Pero no fue una guerra nacional en nuestro país. Por el contrario, contó con una enorme resistencia por parte de todos los caudillos y pueblos del interior. A tal punto que, siendo presidente Mitre, que había declarado la guerra al Paraguay, 107 levantamientos debió sofocar. Levantamientos que lo hacían tanto Peñalosa, Felipe Varela, líderes regionales que pretendían que la Argentina no peleara contra el Paraguay por considerarlo parte del virreinato y herencia española, sabiendo que el verdadero enemigo de esa guerra era el Brasil e Inglaterra, quien la había propiciado. No en cierta manera habla Felipe Varela, otro gran caudillo catamarqueño que peleó con Vicente Peñalosa, hablan del destino y de el sueño panamericano, el mismo que había esbozado Simón Bolívar, que había hablado Moreno en su plan o su programa para el establecimiento de la Revolución de Mayo y que posteriormente también hiciera realidad San Martín con su proceso de independización y liberación de Chile, Perú, Ecuador, juntado con Bolívar. La guerra de la Triple Alianza entonces fue una guerra de la cual participó activamente Buenos Aires, pero que fue muy resistida por el interior. Tanto Felipe Varela como Vicente Chacho Peñalosa fueron sindicados por Mitre
como quienes se habían opuesto o habían levantado las tropas que debía comandar Urquiza y llevarlas al frente de batalla contra los paraguayos. Lo que pasa es que Felipe Varela tenía una cosmovisión americana que provenía del sueño continental de Simón Bolívar. Quizás haya sido su continuador en nuestro suelo. El Chacho Peñalosa posteriormente trata, una vez devenido a menos don Justo José de Urquiza, lograr que el gobierno nacional respetara sus jinetas, que respetara la autonomía, la federación, los principios que consideraba sagrados de la Constitución de 1853. Pero el poder central de don Bartolomé Mitre, representado en el comisario político Domingo Faustino Sarmiento, hizo de esta guerra de policía contra estos caudillos, sindicados como bandoleros, como bandidos, y haciéndoles la guerra de policía, teniéndoles fuera de la ley, habiendo pertenecido y habiendo brindado jornadas heroicas a las armas argentinas, hizo de esta guerra de policía una tenaz, cruel y feroz persecución de las montoneras. Fueron despiadadas, horrendas, sangrientamente reprimidos y muertos cada uno de estos caudillos y cada uno de los integrantes de sus familias y de sus séquitos. El caso de el Chacho Peñalosa en Olta había firmado la paz con el gobierno nacional de Mitre. Al momento de deponer las armas, entrega su cuchillo, entrega su lanza, que era el símbolo de su poder, es traspasado violentamente por un artero lanzazo proveniente de las fuerzas nacionales. Allí, frente a su esposa, su cabeza es degollada y expuesta en una pica en el pueblo de Olta para escarmiento de sus seguidores. Lo mismo pasa con las tropas de Felipe Varela tras el combate o batalla del Pozo de Vargas. Uno de los últimos caudillos, estamos hablando de 1867, el 10 de abril de ese año, las fuerzas nacionales, comandadas por Antonino Taboada, gobernador de Santiago del Estero, y acompañado por oficiales uruguayos, de los cuales se servía el poder portuario de Buenos Aires, es emboscada en la única aguada que quedaba en las afueras de la capital de La Rioja. Allí en el Pozo de Vargas se enfrentaron las tropas nacionales y de las últimas montoneras que peleaban en la zona de los Andes. El 10 de abril de 1867. Queda de esa cruel batalla en la cual quedaron 180 hombres de los 2.500 que acompañaban a Felipe Varela, muchos de los cuales fueron muertos, otros perseguidos, otros degollados, y el resto se esparció para volver a reunirse nuevamente con su jefe. Queda la zamba de Vargas, tomada, cuentan algunos folcloristas, que por los santiagueños, quienes le dieron una nueva letra. Dicen otros que la zamba fue llevada por las tropas de Varela. Hoy escucharemos en la voz y en la guitarra del doctor Jorge Vallejos una de las versiones de la zamba de Vargas. Dime. Forman los riojanos en Pozo de Vargas, los manda Varela firme en batalla contra los santiagueños, con gran denuedo van a pelear. Ya don Manuel Taboada alza su espada, se ve brillar. Con gran pujanza
Pierden terreno los santiagueños de Taboada. Bravo santiagueño, dijo Taboada, venceron la muerte, vuelvan sus caras por la tierra querida, denos la vida para triunfar. Y ahí nomás a la banda, la vieja samba, mamá tocar. En el entrevero se alzó esta samba, llevando en sus notas bríos al alba, y el triunfo consiguieron los santiagueños de Taboada. Para eterna memoria, samba de Vargas siempre será. De los últimos montoneros que actuaron en el actual territorio argentino, podríamos nombrar a don Ricardo López Jordán, entrerriano, quien había sido secretario de despacho de Justo José de Urquiza. Ricardo López Jordán es indicado como el autor intelectual del asesinato de Justo José de Urquiza en 1870 en el Palacio de San José, Entre Ríos. Ricardo López Jordán, de allí en más, levantó al pueblo entero en masa de Entre Ríos contra el poder central de Buenos Aires, representado por su presidente Domingo Faustino Sarmiento. Fue salvajemente destruido Entre Ríos. El Entre Ríos, esa potencia que había sido en la época de Urquiza, y habiéndose levantado Ricardo López Jordán contra la entrega que Urquiza hizo de su provincia a los intereses portuarios, habiéndose retirado en esa batalla de Pavón, dejándose vencer por los intereses portuarios de don Bartolomé Mitre. Ricardo López Jordán levantó después 3 grandes guerras montoneras contra las fuerzas porteñas. Habiéndose vencido, debió exiliarse en el Brasil. Posteriormente regresa al país y una noche cruel es muerto en una vereda de Buenos Aires quien fuera el último caudillo. Termina de esta manera la saga caudillesca de nuestro país. Se centraliza, se hegemoniza el poder de Buenos Aires, que con su potencia aduanera y económica logra imponer el silencio sobre el interior. Uniforma el sentimiento, o mejor dicho, uniforma la opinión política del país a base de sangre, lanza y fuego. No en vano las principales mentes que dejaron olvidados muchos historiadores, Juan Bautista Alberdi, José Hernández, Guido y Espano, Olegario Víctor Andrade, cantaron ya en su época, defendieron con su pluma la virtud, la grandeza, con sus falencias, sus pros y sus contras de los caudillos en nuestro país. El modelo agroexportador basado en la aduana de Buenos Aires, en sus saladeros, en su industria incipiente, venció finalmente al interior, quien durante décadas seguiría exámine decayendo en su triste y pobre condición económica que dejara y que fuera su herencia de la desarticulación del virreinato del Río de la Plata. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia,
igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear.